¿Qué te atrajo de ellas y qué representan para ti cada uno de estos personajes? Porque terminan siendo personajes para que figuren en este libro Esperanza y la sed de vida a pesar de la crisis y de sus circunstancias. y de sus circunstancias. Así es. Me di cuenta que por ese camino no lo iba a conseguir. Así que buscando ideas, decidí reescuchar, ¿no?, las grabaciones de cada una de las historias. Fue El vendedor de coquitos. Mira, eso fue un proceso de más o menos un año de conversaciones, de entrevistas, de visitas a su casa. Y en la última, que él está contando uno de las cosas más traumáticas que vivió, él cargado de arrechera, rojo, de hecho con el puño así apretado, casi llorando, él me dice, pero yo voy a seguir, hermano, si el mundo se venga abajo. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Abajo, que por cierto, Raúl, quiero contarte a ti y a las personas que nos están viendo que este episodio con el oído en la letra estamos grabando en un lugar diferente al habitual, que es el estudio de radio, porque, bueno, queremos mostrar todos los espacios que tiene MDO Radio para generar contenidos audiovisuales como esta conversación que estamos sosteniendo, que habitualmente la hubiéramos hecho en el estudio de radio convencional desde donde salen los episodios cada miércoles de Con el oído en la letra. Y le damos la bienvenida en este segmento de Con el oído en la letra a Raúl de Armas. Él es escritor, autor del libro de crónicas Así el mundo se venga abajo, editado por Editorial Eclepsidra, y además también es autor del Relámpago Mudo, coordinador y productor de Prisma Venezuela desde sus jóvenes, un libro editado por AB Ediciones y que estará, por cierto, presentándose en la edición del libro de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, la FLOC, en la Universidad Católica. Ha publicado relatos y ensayos en algunos medios de comunicación, incluyendo Pro Da Vinci, Gato Pardo y El Nacional. Actualmente trabaja como consultor en el sector humanitario y él es, además de administrador, tesista de la maestría de literatura hispanoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Raúl, me complace conversar contigo sobre este libro que tengo en mis manos, Así el mundo se venga abajo, que es el libro que has presentado recientemente. Estuviste recientemente además en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, FILUC, donde tuvimos oportunidad de conversar previo a tu presentación. Y la primera pregunta que quiero hacerte antes de entrar en materia con el libro es si la crónica tiene que llevar el apellido de crónica periodística o el crónica periodística limita su ejecución solamente a los periodistas. Sí. Bueno, gracias por la invitación, primero. Y para ir directo a la pregunta, yo creo que no, yo creo que la crónica es un nombre que se sostiene solo, aun dependiendo de con quién estés hablando, ¿no? Si estás hablando con periodistas, con escritores o con gente relacionada al mundo cultural, literario, la palabra crónica se sostiene sola, pero sí es muy común cuando uno conversa con gente que quizás no está tan familiarizada, que entiendan crónica como, bueno, cualquier cosa narrativa, ¿no? Puede ser un cuento, novela, incluso me han comentado que un artículo lo llaman crónica, una crónica lo llaman artículo. Entonces, en esos casos quizás pueda ser útil hacer la connotación crónica periodística. Además, hace 30 años era menester vincular el término de crónica a la crónica roja, a la crónica policial. Básicamente, cuando se hablaba de reporterismo de sucesos, se hablaba de crónica policial, porque se suponía que las notas en los periódicos impresos, cuando circulaba el papel, bueno, echaban el cuento de la A a la Z, respetando el tiempo lineal de cómo fue el suceso. Sí, y que leve envidia, ¿no? Poder escribir una crónica policial y sentirte relativamente seguro haciéndolo, ¿no? Otros tiempos, Absolutamente. otros tiempos. Mira, en este caso, claro que se puede seguir usando crónica policial, crónica roja, crónica azul marina, lo que tú quieras llamarlo, pero al final lo importante es
lo que implica la crónica es un intento, ¿no?, de combinación de diversos géneros, desde el teatro hasta la novela, el cuento, a la poesía incluso, siempre con un asidero periodístico. Al menos así lo entendemos las personas que están familiarizadas en los rigores del periodismo y de la literatura, pero bueno, a los que no están familiarizados, a ellos francamente les dará igual si es crónica, si es cuento, ¿no? Bueno, el hecho en una crónica es que hay un pacto de quien escribe con quien lee, que se supone que lo que va a leer es no ficción. Sí, sí, eso es una de las cosas más importantes sin duda alguna. Este, es uno de los requisitos fundamentales cuando hablamos de crónica, que es ese asidero periodístico. Estamos hablando de lo comprobable, ¿no? De lo comprobable más que de la verdad, me atrevo a llamarlo. E incluso, ¿no? Esto es un tema muy debatido porque la crónica siempre, a pesar de que tiene un asidero siempre verificable, se desplaza en un margen muy fino entre lo que sucedió y la ficción, ¿no? Ahí hay muchos casos de creación de escenas que, bueno, quizás no tengan todos los detalles exactos que sucedió, pero siempre está el hecho principal y los detalles principales. ¿Qué te llevó a compilar estas crónicas que fueron difundidas en diversos medios como El Nacional, Gato Pardo, Pro Da Vinci, para convertirlas en un libro? ¿Por qué estas y no otras? Mm, Son 5 crónicas. La primera se llama El vendedor de coquitos, Amoladores, Píntame como una persona poderosa, no como una puta, El guardabosques, Así terminé siendo minera del Guaire, que son estas 5 crónicas. sí, ¿qué me llevó a escribirlas? No, ¿qué te llevó a seleccionarlas Ah, para que figuraran en este libro? ¿Por qué estas y no otras? Porque lo que observo en cada una de estas 5 crónicas es que son 5 historias de personajes que están transversalizados por una realidad que los aplasta. es así, es así. Mira, esto se convirtió en un libro a medida que fue avanzando eh, cada una de las historias. Es decir, que la primera historia yo no tenía ni idea que esto se iba a convertir en un libro. Fue ya en la segunda, ¿Cuál fue la primera? El vendedor de coquitos. Ujú. Sí. Fue en la segunda, la minera del Guaire, así terminé siendo minera del Guaire, que identificamos, ¿no?, que hay unos puntos en común y que hay unas líneas que atraviesan ambas historias, y ahí vi el proyecto. Y a partir de darme cuenta que, ok, acá hay unos puntos en común que puedo seguir persiguiendo, voy a escribir 3 más, van a ser 5 bueno, en el caso más afortunado se convertirá en un libro. Pero no comenzó como un proyecto preliminar en el que yo había anticipado lo que iba a hacer, no, fue a medida que fue avanzando y fui a los puntos que me atraían, ¿no? A estas figuras que de alguna forma estaban en la periferia y que sentí un punto de atracción con ellas y que me interesaba porque sentía que representaban cosas, ¿no? ¿Qué te atrajo de ellas y qué representan para ti para que te hayas tomado el tiempo, meses, en darle forma a a cada uno de estos personajes, porque terminan siendo personajes, a cada uno de estos personajes para que figuren en este libro? Mira, yo creo que representan dos cosas. Por un lado, bueno, lo pudiésemos sintetizar en una. Yo creo que representan la esperanza y la sed de vida a pesar de la crisis y del fracaso institucional. Y de sus circunstancias. Y de sus circunstancias, así es. También para mí tiene otro significado que lo conversamos el día de la presentación. No sé si llamarlo significado o mejor una lectura, es una lectura realmente. Que es que cuando me pongo a pensar en estas 5 historias, vuelvo siempre a la idea del destino, ¿no? Porque la pregunta inicial de cada una de ellas una de las preguntas iniciales era cómo esta figura termina en el lugar en el que está, bajo las condiciones en las que está. ¿Qué fuerzas, no? Eh, influenciaron, obligaron a que esta figura, esta persona,
esté en esta situación. Y ahí, hace unas semanas, conversando con mi hermano, yo tengo un hermano pequeño de 15 años, él estaba leyendo la Ilíada y cuando lo vi leyendo la Ilíada me di cuenta, ¿no? Que en efecto a él le atraía la figura de Zeus, ¿no? El Este, mito. el mito. Pero, ¿qué es el mito y qué son los dioses para los griegos? Son los nombres que le dan a lo inexplicable, ¿no? Y eso es un poco, creo yo, lo que a mí me interesó inconscientemente escribiendo estas crónicas. ¿Qué es esto desconocido que nos determina? Y al final, bueno, cuando intento identificar los puntos en común, me doy cuenta que esta cosa que llamamos destino es una mezcla de tres cuestiones, ¿no? El azar, la circunstancia y la voluntad propia. ¿Y dónde dejas la fortuna? En el azar. En el azar. Son dos términos diferentes. El azar, la suerte y la fortuna son totalmente diferentes, por lo menos para mí. A ver, ¿en qué sentido son diferentes? El azar el azar es la suerte ¿Y la fortuna qué? y la fortuna es con lo que tú naces. Un hombre nace con fortuna o sin fortuna, no refiriéndome a lo material. Porque Bueno, tú puedes pero estar en el momento justo y en el lugar preciso, porque tuviste la suerte. Pero puedes estar en el momento justo y en el lugar preciso, pero no haber tenido la fortuna de haber visto la oportunidad. bueno, yo creo que lo que llamas fortuna es una mezcla de destino y de azar. O sea, al final, esto lo que llamas fortuna está muy cercano de la suerte, que al final esta fuerza innombrable y desconocida e inexplicable es lo que yo llamo azar, que es para los religiosos, por ejemplo, la voluntad divina, la voluntad de Dios. En tu caso lo llamas fortuna. Pero bueno, al final yo creo que esto en esta lectura es un ingrediente de los otros tres para dar con este macro concepto que nos influencia mucho, ¿no? Que es el destino. Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú llamas fortuna. ¿Cómo, cómo es el proceso o cómo fue tu proceso? Porque no todos los procesos son iguales para lograr la titulación de este libro. Yo leí la crónica, sé de qué personaje sale, pero quisiera que me contaras cómo diste con ese título. Si el título te saltó a la cara antes de tener el compendio de las 5 crónicas o fue un trabajo elaborado desde dónde. Sí, mira, los títulos son una historia aparte, ¿no? Los títulos hacen sudar porque un mal título, este, casi que daña el resto del esfuerzo, ¿no? Y uno piensa en grandes tituladores como por ejemplo Javier Marías o Hemingway, grandes tituladores, con unos títulos maravillosos. Y en el caso de Hemingway, él decía que escribía listas y listas de títulos, incluso hasta 50 títulos. En el caso de este libro, no, yo no tuve el título antes de terminarlas. De hecho, ni siquiera tuve el título después de terminarlas. Tuve que dejar un tiempo dedicado solamente al título y bueno, con una lista de potenciales títulos, la mayoría de ellos considero yo que malos, hasta que me di cuenta que por ese camino no lo iba a conseguir. Así que buscando ideas decidí reescuchar, ¿no?, las grabaciones de cada una de las figuras, de cada una de las historias. Y comenzando con la primera de todas, que fue El vendedor de coquitos. ¿Sabías que iba a ser la primera desde el principio o el orden te lo impuso el título que sale de esa crónica? Me lo impone el hecho de que es la primera que escribí y el hecho de que el título sale de esa crónica. Y el título sale del último segundo de la última entrevista que le hice. ¿Cuántas entrevistas le hiciste a César? Mira, eso fue un proceso de más o menos un año de conversaciones, de entrevistas, de visitas a su casa. Eh, Habrán sido más de 10 entrevistas, con distintas duraciones, la más larga de 2 horas y media, quizás. Y en la última, que él está contando, una de las cosas más traumáticas que vivió, él cargado de arrechera, rojo, de hecho con el puño así apretado, casi llorando,
él me dice, pero yo voy a seguir, hermano, si el mundo se venga abajo. Y cuando yo escuché, dije, aquí está. Sí, 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 sí. Y esa es la historia de ese título. Sí. ¿Cuáles son tus referentes? A ver, dos preguntas. La primera, voy a dejar esta para después. ¿Por qué crees que hoy día, viviendo transversalizados por las redes sociales, en una vida en la que buscamos la rápida satisfacción, la inmediatez, existe una gran tendencia a ir hacia contenidos fatuos que no te enseñan, que no te dejan nada? ¿Por qué crees tú que hay interés por leer crónica? Bueno, yo creo Por leer que la crónica como género literario. sí, yo creo que es una reacción precisamente a eso que dices, ¿no? Este, a esta alud de contenido breve, superficial, banal, que siempre va a tener un lugar y que no digo que esté mal, pero la gente, cierto público, creo que siempre va a tener la necesidad de profundizar en temas que les interesan. Y la crónica es un formato maravilloso para esto, ¿no? Porque es una profundización mm, muy dedicada, muy entregada a, bueno, las distintas parcelas que componen la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es una reacción a este, a la inmediatez que nos atraviesa, ¿no? Y que nos rodea y que nos oprime, etcétera, etcétera. Cuando uno escribe para que lo lean. Porque ese cuento de que escribes, o sea, cuando publicas, publicas es para que te lean. Porque eso de que escribes para ti mismo, ok, no publicas entonces. Ah. ¿Qué Bueno, qué estás tú buscando? tienes un libro que estás escribiendo, ¿no? Bueno, uno no, tengo como cuatro, ahí están engavetados. Pero la verdad es que te voy a decir Y que estoy pero avanzando. lo estás escribiendo para los demás o lo estás escribiendo para ti porque lo No, lo estoy escribiendo necesitas. para que me lean, porque si no, no escribo. ¿Para qué voy a Ah, escribir? Uno escribe, el que escribe, escribe para que lo lean. ah, Cero, o sea, cero prurito, sí, cero, no voy a decir la palabra porque es una palabra horrible, pero eh, este, es paja que tú no vas a escribir para que te lean. O sea, perdóname. El que escribe, el que publica, publica porque quiere que lo lean. sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Bueno, en primer punto, yo creo que sí hay algo, sin duda alguna. Este, recuerdo una frase de Goethe, me disculpan los que hablan alemán, que decía que si un escritor no está dispuesto a que lo lean 1 millón de personas, es mejor que no escriba. Pero al mismo tiempo, que creo que eso es verdad, ¿no? Hay una parte de uno, indudablemente, que escribe porque necesita compartir y necesita, es una forma de relacionarse con los demás y con el mundo. Al menos ese es mi caso. Yo sí creo que también es importante que en un proceso de introspección uno se pregunte, yo estoy haciendo esto para qué exactamente, yo estoy haciendo esto porque lo necesito, porque esto es algo que tengo que decir, o estoy haciendo esto, bueno, porque quiero 2 segundos de fama, por ejemplo. Y yo creo que o sea, ahí la diferencia es radicalmente distinta porque en una el factor es interno, es algo que nace de uno, de adentro hacia afuera, y en el otro dependizas tu pulsión, tus ganas de escribir, tus intenciones, con factores externos. Entonces muchas veces, mira, uno escribe y te leen 3 personas. Entonces, para escribir tienes que estar al tanto de que no lo estás haciendo por los demás, en realidad, lo estás haciendo porque tú lo necesitas. ¿Qué esperas tú del lector que te va a leer? Mm, Porque es evidente que un libro no es para todos los lectores. sí, Un poemario no es para todo el mundo, porque no a todo el mundo le gusta la poesía. Un libro de crónicas a lo mejor no es para todo el mundo, porque habrá gente que esté buscando evadir la realidad, porque estas 5 crónicas que están aquí son una realidad que te puede aplastar. sí. ¿Qué espero del lector? La verdad es que este, nunca lo he pensado en esos términos. Creo que no le exijo nada salvo atención, quizás. Pero de yo imponerle algo al lector, no. De hecho, más bien, si a alguien le dedica 5 minutos, 10 minutos a algo que yo escribo, lo que estoy es profundamente agradecido. Y más bien me interesa este,
todo lo que eso le genere a él, ella o él, más allá de lo que yo quisiera que yo quisiera imponerle a ¿Tú esa esperas, tú persona. esperas que el lector viva contigo lo que tú viviste al escribir el texto? Porque Bueno, está una parte, eso sería, esa es una parte mira, que, eso sería lo mejor, evidentemente, pero no tengo tantas expectativas. ¿qué fue lo más duro que te tocó vivir de estas 5 crónicas? Mm. Bueno, hay un cuento, que puede ser, no sé si es lo más duro, pero sí es algo interesante. En la crónica de los amoladores, esta crónica iba a ser algo completamente distinto. Esta crónica iba a ser una especie de recorrido entre dos vidas de dos amoladores que nacen del mismo pueblo, pero que son caracteres completamente distintos. Uno es más de hecho, porque sigue vivo, más un delincuente, y el otro es más un hombre, bueno, que siempre ha estado bajo el marco de la ley, conservador si se quiere, pero que salen del mismo lugar, un pueblo en Aragua, San Mateo, que viven del mismo oficio, que es el oficio del amolador, que de hecho trabajan en el mismo lugar, que es la zona metropolitana de Caracas, pero que sus vidas, a pesar de esos puntos en común, han sido, bueno, casi que diametralmente opuestas. Mientras estaba investigando a ambos, a medida que fue avanzando la investigación, me empecé a dar cuenta que el sujeto A, el delincuente, era un gran mentiroso. Y muchas de las cosas que me decía se contradecían entre ellas y muchos hechos que me contaba no los podía verificar. Entonces, bueno, empezaron a salir alarmas, ¿no? Eh, en el último esfuerzo que yo hago para ver si en efecto las cosas que me estaba contando, o la mayoría de las cosas que me estaba contando eran verdad, yo voy a su casa en un barrio en San Mateo y se hace muy tarde, se hace de noche, yo estoy hablando con su mujer y la mujer era muy sensual, ¿no? Y se notaba que él sentía celos a que yo estuviese hablando con ella. Y bueno, eso lo tornó un poco más desconfiado, eh, inclusive con algunas actitudes violentas, hasta que me dice, ya me doy cuenta que en efecto, este tipo no me va a demostrar nada, tengo que dejar esta historia. Y ya cuando estaba cerca, ¿no?, de recoger mis cosas e irme, seguíamos conversando, él me dice, chamo, los panas ya están empezando a preguntar por ti. Y resulta que los panas, bueno, es una banda que no sé ni siquiera si debería decir el nombre, pero una banda importante en Aragua, ¿no? Y de Ujú. hecho en el resto de Venezuela y en el resto del continente. Mm. Entonces, esa expresión, ¿no? Ya están preguntando por ti, significa que ya estoy en el radar y que, bueno, ya es la señal, me toca ir. Me voy, esto es a las 7 de la noche, por la regional del centro, y cuando estoy por la carretera, se cae una rama de un árbol en el medio de la carretera, y se arma una cola kilométrica de camiones y de camioneros. No se está moviendo, se necesita una sierra gigante para mover la rama. Yo me bajo del carro, me siento en la defensa de la carretera, me rodean los camioneros, y bueno, me causa gracia la circunstancia en la que me encontré, ¿no? Porque veo el cielo y ahí es como caigo en cuenta, verga, mira dónde estoy. Eso, no, bueno, no sé si es lo más duro, pero fue un momento de peligro. Creo que lo más duro ha sido, ya en un término emocional y empático, Mm. ver a la minera del Guaire Ujú. ir todos los días a la orilla del río a trabajar como va cualquier persona a trabajar a su oficina, ¿no? Pero la oficina de ella es la orilla del río Guaire sacando cualquier metal que pueda vender. Y me recuerdo una imagen en la que ella está desilvanando una bobina de carro, en plena luz en plena pepa de sol, hacía un calor inmenso. Y esta mujer de 50 años, 9 hijos, que ha pasado casi todas las cosas que puede pasar un ser humano, ahí, ¿no? Ahí, y el hecho de estar ahí afirmaba la vida, ¿no? Afirmaba que a pesar de todo, ella va a buscar cualquier forma de sobrevivir y de alimentar a los hijos más pequeños que tenía en ese momento. ¿Qué es lo más duro de escribir crónicas? El manejo
emocional que te toca llevar luego de exponerte al testimonio de otro, a la historia de otro, o simplemente te guardas las emociones en un bolsillo y encaras el asunto de una manera solamente racional? Mira, creo que lo más duro es la investigación, el rigor con la verdad y el acceso. El acceso no solamente a un ámbito específico, sino a la confianza de las personas. Y es muy duro por muchas razones, pues porque la gente en general no quiere hablar de sus intimidades ni de las locuras que ha hecho en su vida. ¿Sabes? Entonces, eso es una de las cosas más duras. El proceso de investigación, que al mismo tiempo es la parte más divertida. Veo ahí que nos están... Sí, nos están haciendo, se nos agotó el tiempo, se nos agotó el tiempo muy rápido, la verdad, como porque todavía me quedaban cuantas preguntas aquí. 30 segundos, Ajá. Raúl. ¿Por qué trabajar la crónica como tema de tesis y quiénes son tus referentes? ¿Por qué trabajar la crónica como tema de tesis? Porque es quizá el género que más me ha interesado en los últimos años. Es un género con el que, un género no género, porque está compuesto por muchos géneros, Uh-huh. con el que siento una especie de relación vital, ¿no? Me siento muy vivo escribiendo e investigando crónica, que quizás no lo siento con otros formatos, ¿no? Y referentes, bueno, te puedo mencionar tres. Además de Caparrós, desde quien estás haciendo la tesis, ¿no? Claro, claro. Te puedo mencionar tres. Sin duda, Leila Guerriero. Me interesa mucho el crafting de Truman Capote, sobre todo en su no ficción y en su ficción también. Y Ted Conover es un gran, Un gran gran cronista, sí, cronista americano. estadounidense. Sí, que ese es en verdad, bueno, es un ídolo, ¿no? Dentro de la crónica. Así es. Sí, sí. Se quedan por fuera los venezolanos, de esos hablaremos en otro episodio de Con el oído en la letra. Muchísimas gracias por haber estado Gracias a ti, aquí Aymara. en esta ocasión. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.